Queridos amigos, os mando un fuerte y cariñoso abrazo. Fijaros que llevo muchos años escuchando, leyendo, incluso en consulta, que tenemos que soltar el control de nuestra vida, ¿no? Ese control mental para, de alguna forma, vivir mejor, vivir en cierta plenitud. En definitiva, vivir de una forma mucho más libre, mucho más fresca y más espontánea. Evidentemente que eso es cierto, pero siempre se reduce, al menos las soluciones, las propuestas, se reducen siempre a un plano mental únicamente. Y estoy convencido que es uno de los grandes retos que tenemos todos los seres humanos, es decir, soltar el control en mayor o en menor medida en nuestra vida. Es uno de los grandes retos. Estoy sumamente convencido. Sabemos que nada podemos controlar, pero aún así consumimos y nos empeñamos y gastamos mucha energía en ello, en seguir controlando pues, todo lo que tiene que ver con la vida, en definitiva. Incluso nos llevamos por delante, os diría, nuestra salud y en muchos casos nuestra vida. Todo por controlar los sucesos, etc., etc., etc. Fijaros que este control lo ejerce, como ya sabéis, el ego. Es decir, hay una parte de nosotros que trata de controlar los sucesos, las experiencias, nuestro ámbito mental, nuestro ámbito emocional, incluso a las demás personas. Y en lo subyacente, porque hay que observar ese comportamiento de esa parte de nosotros que ejerce ese control, como os decía, en lo subyacente siempre está presente el miedo. El miedo a la vacuidad, el miedo a la incertidumbre, el miedo al vacío y, por supuesto, detrás de todo eso siempre está el miedo original, que es el miedo a la muerte. Y hay que observarlo con mucha honestidad y con mucha valentía para poder también trascenderlo. Si no tomamos conciencia, como ya sabéis, no podremos jamás dar un pasito más adelante. En nuestra cotidianidad, como os decía, fruto de nuestra identificación y aferramiento a ese personaje, a nuestros personajes que en definitiva recubren nuestro ego, ese control se expresa en el día a día pues racionalizando mucho, pensando en exceso, elucubrando, planificando, retrayéndonos, proyectándonos incluso en el futuro y siempre todo en exceso. Incluso fijaros que fruto de ese control que una parte de nosotros ejerce, nos radicalizamos y nos sectarizamos con mucho, pero con mucho fanatismo, ya sea en lo terrenal, es decir, si no me importa en absoluto lo que tiene que ver con la trascendencia y lo espiritual, o incluso ese fanatismo espiritual para conquistar algo de seguridad y sentirnos lo más seguros posibles, tratando de percibir un cierto control en nuestras vidas. Este matiz es muy interesante y os invito a la reflexión personal. Fijaros que incluso me encuentro en consulta personas que llevan muchos años en terapia, incluso con largo camino espiritual, pero que internamente tienen un gran cortocircuito terapéutico que se expresa con mucha racionalidad y razonamiento cognitivo, ¿no? Con un matiz incluso de perfeccionamiento psicológico y espiritual que le dan vueltas y vueltas a lo interno, pero siempre desde la razón. Es decir, está nuevamente el yo tratando de controlar todo lo que tiene que ver no solo con lo externo, sino también con lo interno. Por eso os decía que hay mucho cortocircuito terapéutico porque estamos dando vueltas, pero siempre desde lo cognitivo, siempre desde lo cognitivo. Esta conciencia dual en la que opera el yo es, os diría que me atrevería a decir ya, y lo siento, y tengo esa fehaciencia a nivel interno, que es muy complejo poder soltar el yo desde esta conciencia que trata de darle vueltas, racionalizarlo, se queda atrapada en la emoción, en el pensamiento y se queda en esa conciencia muy limitante que no nos permite observar desde la globalidad, desde la totalidad, desde esa visión mucho más inclusiva y más transpersonal. Fijaros que, en resumen, en los estados expandidos de conciencia, que ya sabéis que es uno de mis trabajos y en particular pues el trabajo con la hiperventilación o la respiración catártica que realizo, buscamos precisamente experimentar
en el cuerpo, en el psicocuerpo, nunca mejor dicho, lo que es realmente la sensación de soltar el control del yo, aunque sea por una vez, pero de forma real, de forma experimental en las propias carnes. Y de esa manera poder explorar los múltiples aspectos de la conciencia que cuando transitamos en el día a día desde esa conciencia, yo siempre digo conciencia de ombligo, donde yo, mi coche, mi casa, mi trabajo, mi vida, mis hijos, desde ahí no soy capaz de poder levantar esa mirada y poder soltar el control. Cuando hacemos estos trabajos de expansión de la conciencia, podemos, y así lo expresan los participantes, pues son capaces de degustar la inseguridad, la incertidumbre, atraviesan el dolor con mucha firmeza, pero también atraviesan ese placer que también tiene que ver con el yo, muchas veces un placer hedónico, sienten la magia de lo atemporal, de salir de ese encapsulamiento rígido del ego, del pasado, del futuro, también toman un gran poder, empoderamiento, claro que sí, y hay un gran elenco, evidentemente, que es enorme y largo de describir, de aspectos no solo personales a nivel de la personalidad, de ese yo físico, mental y emocional, sino también transpersonales. Cómo desde ese lugar ya inefable, desde ese estado de expansión de conciencia temporal, podemos percibir claramente cómo ese control del ego carece de sentido, sin duda, pero lo vivimos experimentalmente, cómo somos capaces de soltar esa parte de nosotros que trata de controlar la existencia. Yo te animaría a sumergirte, a experimentar de una forma real, de una forma práctica, vivencial, llevándolo al cuerpo y no de esa forma a veces cognitiva y racional, que sí, que tenemos que soltar el control, que tenemos que meternos en lo desconocido, salir de la zona de confort. Sí, pero muchas veces nos quedamos ahí atrapados en lo mental, en lo racional. Y esto hay que llevarlo al cuerpo, hay que vivirlo en primera persona. Y en estos trabajos de expansión de conciencia, uno lo vive de forma real y lo experimenta, lo que es soltar el control internamente y, por supuesto, lo traslada a la cotidianidad en cambios y transformaciones reales, aunque sea, os digo, por unos minutos, por unos instantes, lo que es esta sensación de que soltar el control en nuestras vidas y poder vivir desde un lugar mucho más amable, mucho más sereno, mucho más flexible, mucho más desapegado y sobre todo con un sentido y una proyección vital mucho más serena y mucho más inclusiva que el yo, el ego, cuando está muy atrapado y está muy controlando nuestra vida, no nos permite pues degustar esos pequeños detalles, ser espontáneos, ser frescos, ¿verdad? Y sobre todo soltar esa carga, ¿no? Soltar esa pesadez que todos tenemos cuando estamos en esa parte tan activa de control de la vida. Por tanto, hasta aquí, queridos amigos, os mando como siempre un fuerte y cariñoso abrazo y aprovecho también para desearos un fuerte y feliz renacer. Claro que sí. Muchísimas gracias.